Hola a todos, buenos días. Vamos a continuar entonces con la clase de ontogénesis. Esta clase, ahora vamos a ver las etapas de formación de la raíz. Bien, hoy día conmigo tienen dos clases. Ya tienen esta clase que es de la segunda parte de ontogénesis y después tenemos la de hueso alveolar. Ya, así que se mantienen en la misma URL de Zoom, ¿vale? Después de terminar esta clase hacemos un pequeño break y seguimos con la de hueso alveolar, ¿vale? Bien, entonces, la clase anterior vimos las etapas de formación de la raíz, perdón, de la corona, ¿bien? Eso llegaba hasta el cuello del diente, digamos, ¿ya? Eh, Tanto en la etapa de formación de corona como de raíz va a haber un proceso que es la dentinogénesis y la amelogénesis. Estos procesos significan la formación de dentina ya calcificada y de esmalte también calcificado. ¿Bien? Como vemos en este corte, eh, un diente en su corona está recubierto obviamente por esmalte, en su interior hay dentina, y la raíz no está cubierta por esmalte, sino que está cubierta por cemento, y en su interior tiene la dentina. ¿Bien? Eso ustedes ya lo saben, yo creo. La dentinogénesis es la elaboración por parte de los odontoblastos, en primer lugar, de una matriz orgánica. Esta matriz orgánica es como una especie de molde para la formación de la dentina. Y este molde se llama la predentina. Bien. Posteriormente, esta predentina se va a calcificar y va a formar la dentina, siendo la primera de ellas, la primera capa de ellas, la dentina del manto. Bien. ¿Cuándo se comienza a calcificar esta dentina? Se va a comenzar a calcificar cuando la predentina alcance un espesor de 6 milímetros, perdón, 6 micras, ¿ok? Cuando la predentina alcanza un grosor de 6 micras, va a comenzar a mineralizarse, pero siempre se va a mantener una capa de 6 micras de predentina. O sea, ustedes siempre, el corte que hagan, van a encontrar predentina primero. Ya esta predentina como que no es que se pierda, sino que desde las 6 micras en adelante se va calcificando. ¿Bien? Luego de que se forma la predentina por parte del odontoblasto, esta se comienza a calcificar. ¿Cómo lo hace? Primero, capta el calcio del medio, lo capta, aumenta la concentración local de fosfato y luego forma lo que se llaman las vesículas matriciales. Estas vesículas son ciertas zonas de calcificación, son como núcleos o puntos de calcificación que ocurren por separado en distintas partes y que luego se van fusionando. ¿Bien? Acá está, como se ve en la imagen, las vesículas matriciales van a venir del odontoblasto, ¿ven? Que van a precipitar como fosfato cálcico amorfo y luego se transforman en cristales de hidroxiapatita. ¿Bien? Estos cristales están siempre rodeando las fibras de colágeno. Recuerden que la dentina tiene una matriz de colágeno, a diferencia del esmalte que no tiene matriz de colágeno. A medida que la dentina se va calcificando, los odontoblastos siguen secretando matriz orgánica para formar la dentina que falta. Por eso que yo les decía que la predentina siempre está formándose. No es que se termine de calcificar la predentina, sino que siempre se va calcificando y van quedando 6 micras de predentina. Esa es otra pregunta clásica de prueba. ¿Cuánto es el espesor de predentina que siempre está presente en un diente en formación? Y la respuesta es 6 micras. ¿Bien? Primero yo les dije que se formaba la dentina del manto, que es la primera que se va formando. Y luego nos damos cuenta que la dentina circumpulpar, es decir, la dentina que rodea la pulpa, va siguiendo un patrón de tipo globular. ¿Qué significa esto? Que bastante similar a cómo se formaba antes los calcos feritos, acá vemos distintos puntos de formación de dentina
¿bien? Que se le llaman los núcleos de cristalización, que también se llaman los calcos feritos, que como se ve en la imagen, son distintos círculos que se comienzan a formar de dentina que terminan fusionándose, que es bastante similar a lo que les expliqué antes con la dentina del manto. La diferencia es la ubicación, ¿bien? La dentinogénesis de la raíz va a comenzar solo cuando ya se ha completado la formación del esmalte. Bien, eso es importante. O sea, ustedes nunca van a tener dentina radicular si el esmalte no está completo. ¿Vale? Eso es esencial. Fíjense la imagen. Tenemos cómo es el orden de calcificación. Primero tenemos depósitos iniciales de esmalte. Luego sigue formándose el esmalte a nivel de las cúspides. Una vez que se forma, el esmalte, en la corona comienza también tenemos formación de dentina en la corona, pero recién una vez que se completa el esmalte de la corona, vamos a comenzar a formar la dentina radicular. Eso es lo que yo les explicaba antes, ¿vale? También es importante comprender que el esmalte se forma desde la profundidad hacia la superficie. En cambio, la dentina se forma desde la superficie hacia la profundidad. Esa es una diferencia fundamental también, ¿ya? Cualquier pregunta que tengan, la pueden ir haciendo por el chat o con audio. Bien, ahora, ¿cómo es la amelogénesis? Bastante parecida, ¿bien? Tenemos que acá el ameloblasto también forma una matriz orgánica que le vamos a llamar el preesmalte. La diferencia es que la mineralización de este preesmalte es casi inmediata. A diferencia de la predentina, que era más lenta, acá la mineralización es prácticamente inmediata. ¿Bien? Esta amelogénesis va a involucrar la formación, nucleación y elongación de los cristales de hidroxiapatita, que está modelada por la matriz orgánica que tiene el esmalte, que es una matriz orgánica muy, muy sencilla, a diferencia de la dentina. ¿Bien? Después de que aparece la primera capa de dentina, los ameloblastos comienzan a secretar el preesmalte, como les dije, en sentido inverso a la formación de la dentina. O sea, el esmalte se forma desde la profundidad hacia la superficie. El proceso de Tomes, que es el polo secretor del ameloblasto, es el que está encargado de ir liberando estos cristales para la formación del esmalte. ¿Bien? Acá tengo un video para que vean cómo es esta formación. Ahí tenemos el ameloblasto con el núcleo hacia distal. Ahí está su polo secretor, el proceso de Tomes. Y vamos viendo cómo este ameloblasto va a ir como alejándose para formar el esmalte. Bueno, esperemos un poco. Esto es lo que les explicaba. Va formando capas y va alejándose. Cada vez se va alejando. Por eso es que yo les explico que esto se forma desde la profundidad hacia la superficie. ¿Bien? Este ameloblasto tiene lo que se llama un ciclo vital. Es decir, la célula tiene distintas etapas en su historia como secretor. ¿Bien? Primero, hay una etapa morfogenética
donde el ameoblasto se ubica o se agrupa en la zona del esmalte según la forma que va a tener este esmalte según el diente. Ya recordemos que los incisivos, los molares, los premolares no tienen la misma anatomía. Bien. Luego, tiene una etapa organizativa o inductiva donde se alarga, mueve su núcleo hacia el polo distal y a su vez va a inducir la diferenciación del odontoblasto que está al frente. Bien. Luego la etapa de formación, donde comienza a liberar esmalte finalmente. Tanto primero el preesmalte como después el material calcificado. Luego tenemos la etapa madurativa, donde pierde este polo secretor, el proceso de Thomas, se va achicando y va eliminando agua, o sea, va disminuyendo su tamaño. La etapa 5 es la etapa del epitelio reducido del órgano del esmalte. Es una etapa donde ya está, es una célula que está empezando su proceso de reducción, ya de disminuir su tamaño. Y no solo de su tamaño, sino que es una etapa donde su función va a ser proteger el esmalte que está recién secretado. ¿Vale? Y por último, la etapa desmolítica, que es cuando muere, que es la etapa cuando este epitelio que queda adherido al esmalte, que yo les decía, que es el epitelio reducido del órgano del esmalte, cuando ese diente va erupcionando, ese epitelio se va a fusionar con el epitelio oral en el proceso de la erupción. ¿Ven? Por lo tanto, el ameloblasto, su proceso comienza cuando se define la morfología del diente y termina cuando el diente comienza su erupción. Bien, por lo tanto, si yo les pregunto cuándo está presente el ameloblasto, prácticamente en todo el proceso, hasta que el diente erupcione. Bien. Ahí está, en imágenes, la morfología del ameloblasto en las distintas etapas. Entonces, ¿cuál es la etapa esencial? La 4, que es la secretora, porque es donde empieza a formar el esmalte. Y luego viene un proceso de degeneración. Fíjense acá, es un esmalte que está en algunas zonas formado y en otras zonas aún no se forma. Por lo tanto, tenemos ameloblastos en distintas etapas en un mismo diente. En la zona donde se está formando esmalte, este ameloblasto va a estar en la fase 4, que es la fase secretora. En las etapas en que aún no comienza la formación del esmalte, va a estar en fase 1. Y en las etapas en que ya culminó su etapa de formación de esmalte, va a estar en fase 7. ¿Ya? Ahí tenemos que, entonces, algo relevante es que en un mismo diente podemos tener ameloblastos en distintas etapas. Esto ya lo vimos. Acá tengo un pequeño video para que vean cómo es el proceso entonces de formación de la raíz. Tenemos la corona completamente formada, obviamente siempre dentro del hueso, no olvidar eso. Siempre todo esto ocurre dentro del hueso. Y luego comienza este crecimiento en sentido caudal, con formación de dentina radicular en la raíz. Bien, ahora, ¿cómo es entonces la formación de la raíz? Bueno, se inicia en la zona más cervical de la corona, es decir, en el cuello del diente. ¿Ya? Y en este cuello del diente se forma algo que se llama un asa cervical, que es un extremo de células, que es lo que estoy marcando acá. Un segundo. Ya. Que es este extremo que yo marco acá, que también se le llama el ojal cervical, porque si yo miro el diente en 3 dimensiones, se ve como un ojal. ¿Qué es esto? En este caso, como un diente birradicular, tiene forma como de 8. Esto es un ojal. Y esta zona tiene aquí un grupito de células que va a descender y va a inducir a los tejidos vecinos de la papila dentaria como el saco
a la formación de pulpa y dentina por una parte y de cemento y tejidos periodontales por otro. Como les decía, el extremo libre de este ojal o de este diafragma se denomina la vaina epitelial de Hertwig. Esta banda epitelial de Hertwig es un grupito de células que tiene como papel inducir y modelar la raíz del diente. ¿Cómo lo hace? Vamos a ver. Como se ve en esta imagen, este diafragma o ojal son solo células epiteliales, ¿bien? Que tiene por dentro del diente, papila y por fuera saco, ¿cierto? Pero tanto en papila como en saco son células mesenquimáticas que aún no están diferenciadas. Por lo tanto, lo que hace este ojal es inducir la diferenciación de estas células mesenquimáticas, tanto de pulpa como de saco, para la formación de dentina y pulpa por dentro y de cemento y tejidos periodontales por fuera. Y así, mediante este proceso inductivo de la vaina de Hertwig, esta va descendiendo y va induciendo la formación de la raíz. Fíjense acá, hay un descenso de este grupito de células y se va induciendo la formación de la raíz. Este es el grupito de células de la vaina de Hertwig, que como les digo, su única función es inductora y modeladora de la raíz. Ahí también se ve. La formación del cemento ocurre de forma aposicional, es decir, con distintas capas, ¿bien? Y va desde la profundidad hacia la superficie, mediante el retroceso de los cementoblastos. El cementoblasto va formando una capa y va retrocediendo. Forma una capa y retrocede. Entonces, en los dientes que tienen una raíz, esta vaina de Hertwig, que les dije que era este ojal, este grupito de células que tenían la capacidad de inducir a los tejidos vecinos, si es un diente uniradicular, va a ser solamente una elipse, un círculo. Y si es un multiradicular, va a tener forma como de... tiene forma redondeada con un diafragma al centro. Si tiene 3 raíces, serían 3 diafragmas. Si tiene 2 raíces, serían 2 diafragmas. Y se le llaman estas lengüetas epiteliales. Estas lengüetas son estas prolongaciones que se forman hacia el interior del diente para ir formando las distintas raíces y formando el piso de la cámara pulpar. Una vez que estas lengüetas se fusionan, corresponde al momento en que las raíces ya comienzan su proceso de separación. Es decir, ya deja de formarse la furca y comienza a formarse cada raíz de forma independiente. Esta es la lengüeta que yo les decía. Y aquí ya se separó. Entonces, no olvidar esta vaina epitelial de Hertwig que va induciendo la diferenciación. Esta vaina de Hertwig, una vez que culmina su inducción de formación radicular, va a mantener o va a persistir en el ligamento periodontal. Y se van a llamar los restos de Malassez, que los vamos a ver cuando ustedes estén en tercer año, porque estos restos en algún momento de la vida podían proliferar de forma patológica, formando algunos quistes en la raíz del diente. Pero eso ya es patología oral. Entonces acá tenemos un esquema del ciclo del diente, donde teníamos la etapa de yema o brote, la etapa de copa o casquete, luego tenemos la campana temprana, la campana avanzada, comienza el proceso eruptivo y una vez que el diente ya erupcionó, sigue su erupción con lo que se llama la atrición.
en lo que viene ahora les voy a explicar por qué el diente erupciona toda la vida en realidad. El proceso de erupción no termina, sino que dura toda la vida. Ya se los voy a explicar por qué. Eso. Ahora, debido a que el diente tiene distintas etapas involucradas en su formación, vamos a ver que en cada una de las etapas pueden ocurrir distintos tipos de patologías, ¿ya? Si la patología ocurre en etapas tempranas, como la yema o brote, vamos a ver que el diente prácticamente no se va a formar, o se van a formar dientes adicionales, como los dientes supernumerarios que una compañera de ustedes preguntó en la sesión anterior. Ahora, si el problema del desarrollo ocurrió en etapas posteriores, vamos a ver que el diente se va a formar, pero con alteraciones en su morfología o alteraciones en la calidad de los tejidos dentarios. Vamos a ver algunas fotos. Acá tenemos anodoncia, que se da en un tipo de patología que se llama la displasia ectodérmica, donde los dientes no se forman prácticamente, o se forman algunos, como los caninos. ¿Ya? Acá no habrían yemas o brotes, no habrían estas, ¿cómo se llama? No habrían estas láminas dentarias, estas láminas vestibulares, no se formó en esa zona, ¿vale? Dientes supernumerarios, que son dientes adicionales a la fórmula normal, ¿bien? Acá hay un supernumerario también, entre los incisivos centrales. Un diente más pequeño, o sea, se formó, pero con problemas anatómicos. Macrodoncia, que el diente se formó, pero más grande de lo normal. Dislaceración, que la raíz se formó, pero la vaina de Herwig sufrió una alteración en el proceso de modelamiento de la raíz y se inclinó hacia un lado que no correspondía, formando la dislaceración. La concrescencia, que es la fusión de dos raíces en formación, producto de su proximidad, el esmalte se termina, perdón, el cemento se mantiene o se fusiona. La germinación, que es la división de un germen dentario en dos, fíjense, este diente como que se tendió a duplicar. La fusión, cuando dos dientes se unen, dos gérmenes se unen, se fusionan en etapas muy tempranas. La melogénesis imperfecta, que es cuando el esmalte se forma defectuoso y el paciente muerde y se desgasta. Y la dentinogénesis imperfecta, que es que la dentina está con alteraciones también en su resistencia. ¿Vale? Esto es lo que nos queda pendiente de la clase de amelogénesis. Ahora voy a cambiar de diapo, que queda la segunda parte. Un segundo. Ya. Ahora vamos con la segunda parte de la clase. Bien, eso que les pasé en antes era lo que nos quedó de la sesión anterior. ¿Vale? Ahora. Bueno, la ontogénesis la acabamos de ver, así que no la voy a repasar. Esto está acá porque otras veces la hacíamos en días distintos. Bien. La dentición temporal, como ustedes yo creo que ya saben, incluye 20 dientes temporales, ¿ya? Y su erupción va a comenzar a los 6 meses. Generalmente, en algunos casos se adelanta, en otros casos se retrasa, pero normalmente son 6 meses y va a finalizar su erupción a los 3 años, ¿vale? La dentición temporal incluye 4 incisivos por arcada, 2 caninos y 2 molares, todos temporales. Bien, eso yo creo que ustedes ya lo sabían. Vamos a hablar del proceso de erupción. Entonces el diente culminó o ya está culminando su formación y va a comenzar el proceso de erupción. ¿Ya? ¿Qué es la erupción dentaria? Es una serie de fenómenos mediante los cuales el diente, que está formándose aún dentro del maxilar, porque ojo,
el diente comienza su erupción antes de finalizar la formación de la raíz. O sea, los dientes van a empezar a mover cuando aún no terminan de formarse. Por eso es que la erupción va en conjunto con la odontogénesis. El diente migra dentro del hueso hasta ponerse en contacto con el medio bucal, ocupando su lugar en la arcada dentaria. ¿Vale? El movimiento axial de los dientes, es decir, en sentido cráneo-caudal, es decir, de arriba hacia abajo, en el caso del maxilar, y de abajo hacia arriba en el caso de la mandíbula, va a depender de 4 factores principales. Obviamente, el desarrollo de la raíz, la edad dentaria, la edad ósea del paciente, que no es lo mismo, y la edad cronológica del paciente, que tampoco es lo mismo. Un paciente podría perfectamente tener una edad cronológica, una edad ósea y una edad dentaria. Son 3 procesos que van por separado. ¿Cómo funciona entonces este movimiento axial de los dientes? Primero, fíjense, cuando se completa la formación de la corona, cada diente comienza con un movimiento axial. O sea, basta con que se forme la corona para que comience un leve movimiento del diente. Cuando la longitud de la raíz es entre la mitad y 2/3, la corona va llegando a la cavidad oral. ¿Bien? Y este diente, cuando se acerca al epitelio oral, fusiona el epitelio reducido del órgano del esmalte con el epitelio oral, comenzando el proceso de erupción. ¿Bien? Vamos a ver todo en detalle. La pregunta es, ¿cuál es el mecanismo de erupción de los dientes? Es decir, ¿cómo un diente erupciona? ¿O por qué un diente erupciona? ¿Por qué no se queda ahí? ¿Por qué no se queda dentro del hueso? ¿Por qué erupciona? Hay teorías para eso, no está aún muy claro. Hay 4 teorías. Primero está la teoría de formación y crecimiento radicular. La segunda es la teoría de crecimiento del hueso. La tercera es la presión vascular de la pulpa. Y la cuarta es el efecto traccional del ligamento periodontal. Vamos a ver cada una de las teorías. 1. Teoría del crecimiento radicular. Lo que dice esto es que debido al crecimiento en apical del diente, esta zona apical, este extremo apical, actúa como de resorte, empujando el diente hacia afuera del alveolo. Eso dice esta teoría. ¿Por qué esta teoría se refutó? Porque se vio que dientes que no tienen raíces también podrían erupcionar en modelos en ratones. ¿Ya? Y también que hay dientes con raíz que está formada, pero que igual no erupcionan por algún otro problema. Por lo tanto, se descartó esta teoría. O sea, el diente no erupciona exclusivamente por la formación de la raíz. No es así. ¿Bien? Sigamos. La otra es la teoría del crecimiento del hueso. Esta dice que en apical del diente se va formando hueso y que ese hueso que se va formando empuja el diente hacia afuera. Sin embargo, se ha logrado inhibir el desarrollo celular en la zona apical para que el hueso no se forme sin cambios en el proceso eruptivo. O sea, también se refutó. Bien, sigamos. La otra es la teoría pulpar. Esta teoría dice que, como se está formando el complejo pulpar y entra sangre al diente, hay cierta presión de los vasos sanguíneos. Y esa presión de los vasos sanguíneos sería la que empujaría el diente hacia afuera. Bueno, se aplicó medicación hipotensora
y se dieron cuenta que eso tampoco tenía efecto en el proceso eruptivo. O sea, también se refutó. ¿Vale? Las tres teorías hasta el momento se han refutado. La cuarta es la teoría del ligamento periodontal, que dice que el ligamento periodontal actúa como de hamaca, es decir, unido en el hueso por ambos extremos, y eso empujaría el diente hacia afuera. También se demostró que el ligamento no tiene unión en las crestas óseas, por lo tanto esta hamaca no se puede formar. En definitiva, las cuatro teorías eran unifactoriales, es decir, esas teorías asumían que el diente erupcionaba por un solo factor. ¿De qué se dieron cuenta? De que esto era multifactorial. Por lo tanto, ya no se habla de teorías, sino que se dice que hay requisitos. Es decir, para que se produzca la erupción, debe haber la coexistencia de cuatro procesos. Uno, un mecanismo que cree fuerzas capaces de empujar el diente hacia afuera. Y ahí entrarían las teorías. ¿Ya? Entonces, las cuatro teorías implicaban la creación de fuerzas que podían empujar el diente hacia afuera. Dos, tiene que haber resistencia a los tejidos que rodean el diente. O sea, el diente tiene que estar inmerso en un tejido que le genere resistencia a la erupción, como el hueso. Si no hay hueso, el diente no erupciona. Tres, un proceso de sustentación que permita que cuando el diente vaya empujándose hacia afuera, eso vaya manteniéndose y no caiga. ¿Ya? O sea, que haya hueso que rodee el diente completo en todo momento. O sea, que se forme hueso en el extremo más apical y se reabsorba hueso en el extremo más coronal. Y por último, un proceso de remodelado de los tejidos periodontales para conservar la integridad del diente. O sea, que el tejido periodontal vaya modelándose, vaya cambiando su forma. Vamos a definir tres etapas en la erupción de un diente. Etapa 1, la fase preeruptiva. Etapa 2, la fase eruptiva prefuncional. Y etapa 3, la fase eruptiva funcional. Vamos a ver cómo es cada una. La fase preeruptiva es la etapa en que, fíjense, se completa la calcificación de la corona, se inicia la formación de la raíz y el diente comienza a migrar hacia la cavidad oral. O sea, todo el proceso preeruptivo ocurre dentro del hueso con algunos pequeños movimientos. ¿Vale? Los gérmenes se desplazan al interior del hueso maxilar o mandíbula mediante remodelado del hueso, es decir, aponiendo hueso por un lado y reabsorbiendo hueso por otro. Y el movimiento típico en esta etapa es un movimiento que es hacia vestibular y hacia oclusal, como se ve acá en la imagen. Acá tenemos en la mandíbula un diente que primero se trasladó hacia vestibular y luego se inclinó un poco hacia oclusal. Ese es el primer proceso de la erupción. En el caso de los dientes temporales, ellos quedan separados de la mucosa solo por tejido blando. Y en el caso de los permanentes, están rodeados siempre de hueso. Sin embargo, en la zona del centro, tienen un agujero que se llama el canal gubernacular. ¿Vale? Este canal uniría el diente con la cavidad bucal. Acá en la imagen se observa este canal gubernacular que es observable solo en cortes de muertos porque la verdad es que con el tiempo se va disminuyendo su calibre.
¿ya? Ahí se ve el canal gubernacular, que siempre une un diente permanente con el epitelio oral. Si vemos cómo es la relación entre un diente temporal y un diente definitivo en esta etapa preeruptiva, vemos que al comienzo de ella, los dientes permanentes siempre están en posición lingual o palatina, es decir, por detrás, y por oclusal del diente temporal. Fíjense que acá, acá estaría vestibular, palatino, acá estaría el diente temporal y acá estaría el germen del diente permanente. Es decir, siempre por apical y por palatino o lingual. La segunda etapa es la etapa eruptiva prefuncional. Acá, esta etapa va a comenzar con la formación de la raíz y va a terminar cuando el diente alcance el plano oclusal. Bien, o sea, una etapa bien larga, ¿ya? Cuando ya hay un tercio de raíz, va a empezar a moverse el diente hacia oclusal. ¿Ya? Ahora, en esta etapa, el colágeno, que está en la zona del saco periodontal, se va a ir diferenciando, formando el ligamento periodontal y conectando este ligamento periodontal con el hueso por un lado y el cemento por otro. Va quedando adherido este diente al hueso. ¿Bien? Por lo tanto, como el diente está unido al hueso con el ligamento periodontal, yo necesito, para mover el diente, que esto se vaya remodelando, que esto vaya cambiando, para que me permita que el diente se mueva y no se suelte, ¿cierto? El diente ya sigue con su movimiento axial hasta que se encuentra con el epitelio de la boca. Cuando se encuentra con el epitelio de la boca, recordemos que el esmalte siempre está rodeado de el órgano del esmalte que ya está degenerado. Entonces, se acerca el diente hasta el epitelio oral y estos dos epitelios se van a fusionar. ¿Vale? Y como las células que están al medio de este epitelio ya no reciben nutrición, van a terminar muriendo. Van a entrar en apoptosis y eso va a hacer que la corona del diente, la cúspide principalmente, vaya ya erupcionando en la cavidad bucal. Acá tenemos el ejemplo. Bien. Vamos a definir dos tipos de erupción. La erupción pasiva y la erupción activa. Vamos a llamar erupción pasiva cuando el diente se mantenga en posición, pero el epitelio de la cavidad bucal vaya degenerando hacia caudal, o sea, hacia abajo, haciendo que se forme, o perdón, más que se forme, que se vea, que se observe la cúspide en la boca. Es decir, es un tipo de erupción que está mediada solo por tejido blando. ¿Bien? A diferencia de la erupción activa, que es que el diente va apareciendo en la cavidad oral debido a un movimiento real hacia oclusal. ¿Vale? O sea, hay una diferencia grande ahí. Una es porque baja el tejido blando y la otra es porque se mueve efectivamente el diente. Y todo este movimiento de erupción activa va a finalizar cuando el diente alcance el plano de oclusión. Es decir, una vez que el diente toque el diente antagonista, recién ahí va a terminar la erupción activa.
Y cuando esto ocurre, generalmente el diente está formado solo con 2/3 de raíz. Es decir, ustedes van a ver, por ejemplo, un niño de 6 años que le erupcionó su diente 1.1, que sería el incisivo central. El diente ya está en boca, ya se observa. Pero, si tú tomas una radiografía, te das cuenta que la raíz solo está formada 2/3. ¿Ya? O sea, ahí tenemos otra pregunta. Pregunta clásica de prueba. Cuando el diente erupciona y toma contacto con el antagonista, ¿cómo es su formación radicular? La respuesta es 2/3. Independiente del diente que sea un incisivo, un canino, un molar, lo que sea, siempre es 2/3. ¿Vale? Y por último, tenemos la fase eruptiva funcional. Esta comienza cuando el diente se encuentra con el antagonista. Es decir, es una etapa que dura toda la vida. Ya les voy a explicar por qué. Otro concepto importante es que, ¿por qué yo les digo que es toda la vida? Piensen lo siguiente, ustedes tienen 2 dientes, uno de arriba y uno de abajo, y ambos ocluyen entre sí, o sea, muerden entre ellos. Debido a que los dientes se desgastan con el tiempo, ustedes se van a dar cuenta que los dientes, aún desgastándose, siempre van a tener contacto entre ellos. ¿Por qué? Porque cuando hay desgaste, los dientes siguen erupcionando hasta mantener el contacto. Por eso que yo les digo que la erupción dura toda la vida. Por otro lado, en sentido lateral, es decir, en mesial y en distal, también hay un movimiento permanente. A ver, primero, los dientes tienen un movimiento permanente siempre en sentido axial, es decir, de arriba hacia abajo, en el caso del maxilar, y de abajo hacia arriba en el caso de la mandíbula. Pero además, siempre hay un movimiento permanente hacia mesial, es decir, hacia el centro. ¿Vale? ¿Por qué? Si yo pierdo un premolar, ustedes se van a dar cuenta que el molar que está atrás se va a inclinar hacia la zona del premolar. Porque los dientes tienen siempre grabado un movimiento axial y un movimiento mesial. ¿Vale? Eso. Esa sería entonces la etapa eruptiva funcional. ¿Ya? En resumen, la etapa eruptiva funcional comienza cuando el diente entra en oclusión. ¿Y cuándo culmina? Nunca. Culminaría con la extracción del diente. Bien, vamos ahora con lo que es el recambio dentario. Vamos a llamar recambio dentario al proceso cuando se van a exfoliar los dientes temporales y va a empezar la erupción de los dientes permanentes. Eso se le llama recambio dentario. Cuando la pérdida de un diente temporal es natural, le vamos a llamar exfoliación. Cuando es natural, ¿vale? Estos dientes temporales se van a ir reabsorbiendo poco a poco. Y esto va a estar mediado por una célula que se llama el odontoclasto, ya que esta célula tiene la capacidad de reabsorber dientes. Acá se ve como un odontoclasto, que es multinucleado, derivado del monocito. Van a ver cómo sus bordes comienzan a reabsorber tejido mineralizado dentario en la raíz, porque la reabsorción de los temporales es en la raíz. Entonces, vamos a pasar de 20 dientes temporales a 32 dientes permanentes. Ojo con esto, ustedes ya están en primero, pero esto sí que no se les puede pasar. Son 20 temporales, 32 permanentes. ¿Ya? En los temporales hay incisivos y caninos que van a ser reemplazados por incisivos y caninos permanentes. Tenemos molares temporales que van a ser reemplazados por premolares.
y molares permanentes que son independientes. ¿Bien? Por favor, no quiero escuchar nunca que alguien diga un premolar temporal, porque no existen. ¿Vale? Lo digo porque lo he escuchado. Pasamos entonces de una dentición primaria o temporal a una dentición mixta. ¿A qué me refiero con una dentición mixta? Me refiero a que hay tanto dientes permanentes como temporales en la arcada. Y este periodo va a durar generalmente entre los 6 y los 12 años del paciente. ¿Vale? ¿Qué va a pasar? Que a los 6 años y por detrás, o sea, por distal del segundo molar temporal, va a erupcionar el primer molar permanente, ¿ya? Que es un diente que por su morfología, ubicación, es esencial para la oclusión. Se le llama la llave de la oclusión. Aquí hay una primera consideración, que los papás generalmente no saben, que es que los molares definitivos aparecen por distal de los molares temporales, ¿ya? Los papás a veces piensan que los molares temporales se van a exfoliar y que abajo viene un molar definitivo, lo que no es así, ¿vale? Acá tenemos una radiografía periapical donde observamos molares temporales y bajo ellos tenemos los gérmenes de premolares. Y el molar definitivo está por distal. Fíjense, está todavía con un tercio de formación radicular. Aquí estaría la vaina de Herwig. Acá tenemos. A ver, ¿alguno de ustedes me podría decir qué edad tiene este paciente? ¿Alguien se atreve? Digan el número que piensen nomás, pueden equivocarse. 5, dice alguien acá, 5. ¿Ya? ¿Alguien tiene otra opinión? 6, 8, 7, ya. El rango, de ustedes, según ustedes, entre 5 y 7, ya, perfecto. Miren, ¿qué les digo? Primero, estos incisivos son definitivos. O sea, más de 6 tiene. O sea, desde 6. 5 no creo. Pero tiene acá un molar definitivo. Y acá también. Estos son molares temporales y estos son molares definitivos. Por lo tanto, yo estaría de acuerdo con que nos dicen entre 6 y 7. 7 podría ser, porque ya están bien erupcionados. ¿Ya? Y acá una imagen bastante parecida de otro paciente que debe tener una edad también cerca de los 6 años, porque tiene erupcionados sus molares temporales, o sea, perdón, permanentes, este es permanente, este también, y este también, y los temporales aún están en boca. ¿Ya? Acá, acá y acá. Ya, ¿y este paciente qué puede tener? ¿Alguien se atreve? 8 dicen por acá. ¿Ya? Miren, en este caso la diferencia es que están erupcionados los incisivos, obviamente, el segundo molar de abajo también, y algunos premolares también. Por lo tanto, yo les diría que podría tener 10, aprox. 10, incluso podrían ser 11. ¿Vale? Bueno, este ejercicio de reconocer la edad de un paciente, ustedes ya deberían irlo viendo, ¿ya? Ustedes deberían, solo con la boca de un paciente, aproximar su edad, siempre, ¿vale? En un niño. Porque si yo les digo, esta radiografía, ustedes ya no podrían adivinarlo. Porque los dientes ya están todos formados. Estamos en un paciente adulto que ya ha perdido dientes. Por lo tanto, no puedo saber la edad acá. ¿Vale? Por lo tanto, eso se aplica en jóvenes.
Y acá tenemos dentición permanente. Oh, perdón. Acá están la mayoría de los dientes, pero quiero que vean algo. Fíjense esta zona. Acá hay mucho hueso entre los dientes. Hay un espacio grande acá. Acá el paciente perdió un primer molar definitivo. Y este es el segundo, y este es el tercero. ¿Por qué el espacio está cerrado? Esa es la pregunta. ¿Alguien me podría responder? ¿Por qué el espacio se cerró? Exacto. Sofía dice movimiento mesial. Perfecto. Yo les dije que los dientes tenían movimiento axial y mesial. Acá el movimiento mesial posiblemente hizo que se cerrara el espacio. Pero fíjense, si yo miro las coronas, veo el espacio cerrado, pero si yo miro el hueso, la separación se mantiene. Y por eso yo les dije que el movimiento mesial no era traslación, no era que el diente se trasladara hacia mesial, sino que es inclinación. Entonces acá se forma un triángulo, fíjense. Ahí. Porque el diente se inclinó hacia mesial. No es que se haya movido hacia mesial. ¿Vale? Ya chicos, no sé si hay preguntas respecto a odontogénesis o erupción y recambio. Profe. Ahora vamos a hacer un break de... tenemos la segunda clase, yo creo, esperemos unos 10 minutos, ¿le parece? ¿Les parece? 10 minutos y seguimos con la otra clase. Cuéntame. Constanza me hizo una pregunta. Las manchitas blancas, estas, son amalgamas, ¿ya? Las amalgamas son restauraciones metálicas que tienen la capacidad de hacer rebotar los rayos X. Entonces, como hacen rebotar el rayo X, a la placa que recibe el rayo no le llega ningún rayo X. Como no le llega ningún rayo, ustedes lo van a ver blanco. Siempre que ustedes tengan un metal en la boca, se va a ver blanco. Que se llamaría radio opaco. El canal gubernacular. Ya, volvamos. Volvamos al canal gubernacular. Yo les decía que cuando un diente temporal ya erupcionó, el diente permanente se ubica por lingual palatino y apical del diente temporal. ¿Ven? Ahora, cuando ese diente permanente está ahí, dentro del hueso, va a tener una comunicación con la cavidad oral. Es decir, una zona donde no hay hueso, como acá. Fíjate, acá hay hueso, 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 pero aquí no hay. No hay hueso porque ahí está este canal, que es el canal gubernacular, que es, antes se decía que era la guía de la erupción, pero ya se demostró que no. Se demostró que eso simplemente podría ser una especie de vía de nutrición, podría ser una vía de comunicación exclusivamente para liberación de fluidos, etc. Pero es algo que no tiene mayor relevancia clínica, ¿ya? Eso está y luego va disminuyendo su calibre. Fíjense, acá es grande, acá es pequeño, hasta que desaparece y esto queda cerrado. Ya no es que quede un hoyito ahí, eso queda cerrado después. ¿Vale? No sé si ahí te queda más claro, ¿sí? Ya. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Ya, parece que no. Ya chicos, nos queda la segunda clase que es de hueso. Son las 9:08. Comencemos a las 9:18. ¿Vale? Y ahí seguimos con la clase de hueso. Estaríamos terminando cerca de las 10:30. ¿Vale? Voy a dejar de grabar esta.